14. Leamos en el nombre del Señor Jesucristo el versículo 5 del Salmo 12. Por la opresión de los pobres y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Amados hermanos y hermanas, gracias al Señor, porque estamos en estas conferencias y a través de su santa palabra, por el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros, nos enseña sus propósitos, sus santos deseos, y lo que es el corazón grande de Dios para con el hombre. Porque pienso, hermanos y hermanas, que a menudo que el creyente se va dando cuenta, va conociendo más a fondo lo que es el Padre de las luces, lo que es el Dios a quien nosotros servimos, en quien hemos colocado nuestra confianza y esperanza. Cada día nosotros tenemos, o quiero decir, cada día tenemos, manifestamos nuestra gratitud, nuestro amor para poder servirle mientras estamos en este suelo. En este salmo el salmista nos enseña algo del corazón de Dios, pero quiero verla, quiero mostrarla cuando el salmista pide ayuda contra sus enemigos, contra los malos que le causan opresión. Hay una respuesta tan divina, hay una respuesta tan maravillosa del Padre que dice: por la opresión de los pobres. Creo que para hablar de la opresión no necesitamos un diccionario, una enciclopedia. Opresión es una carga, opresión se puede ver como una carga pesada que nos presiona, que nos mantiene inquietos, fuera de la felicidad y de la paz. ¿Cuál es la razón, hermanos y hermanas? Yo estaba leyendo que un pobre es visto con menosprecio, con desconfianza. Es más, un pobre, la palabra del Señor dice que su opresión llega a quebrantarle el corazón
¿Cuántos creyentes hablamos así y decimos, cuántos creyentes están oprimidos por la pobreza material? Pero vamos a hablar de la pobreza espiritual. ¿Cuántos creyentes tienen matrimonios, hogares? Ahora se suele hablar tanto de la protección de la mujer en el hogar, de los niños, porque algunos hombres tienen oprimidos bajo presión a la esposa, a los hijos, dándoles un mantenimiento cruel, manteniendo a los hijos o la esposa bajo amenazas, oiga eso, y eso se llama opresión en el matrimonio. Pero quiero decirle, hermanos y hermanas, cuántos creyentes pobres espiritualmente, porque un creyente pobre espiritual es un creyente que le faltan los conocimientos de Dios, la sabiduría, la inteligencia, la fe, el amor, la castidad o la sobriedad en la vida. Un creyente que se ha dejado dominar de la pobreza espiritual llega a ser cautivo, esclavo, y cuando el creyente llega a un grado de esclavitud, llega a sufrir opresión. En el libro de Amós, capítulo 8, en adelante, la palabra del Señor dice que el pobre es marginado, que el pobre es humillado, que el pobre es vendido hasta por un par de calzados, oiga hermano y hermana, de tal manera que es bastante triste y lamentable ver a un pobre bajo una opresión. Oigan hermanos, viene Dios, la palabra del Señor dice en Oseas 11, que cuando Dios vio a los pobres oprimidos por el diablo, oprimidos por la maldad, por el pecado, su santo corazón comenzó a conmoverse y toda su bondad se inflamó, y Dios quiso levantar, como estamos leyendo aquí la palabra, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora dijo Dios, me levantaré para salvar a los oprimidos por el diablo. Dios envió a su santo y glorioso Hijo, hermanos, que vino al mundo dejando su trono, su corona, su gloria. Vino a pelear. Hace poquito en Quetzaltenango hablaba con un médico y me hizo una pregunta. ¿Sabe usted qué es el significado de la palabra protestante? Me dijo, ¿por qué a ustedes les llaman protestantes? La verdad está en Cristo, porque cuando Cristo vino a la tierra, vino a protestar la injusticia, la opresión, la maldad, el pecado. Y ustedes los creyentes protestan. ¿Qué están protestando? No le estamos protestando al gobierno, no estamos protestando por un pan al presidente, al alcalde, no, pero estamos protestando la injusticia, la opresión de los pobres por el mismo diablo, el Satanás, que todo su anhelo es destruir, matar,
dice la Escritura, robar, matar y destruir al ser humano. Pero oiga, la palabra del Señor dice: por la opresión de los pobres y el gemido de los menesterosos, me levantaré. Vino Cristo, hermanos, el gran libertador de las almas. Ayer oíamos cuando Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Hablemos así, para liberar a los cautivos, para darle libertad a los oprimidos, a los que están bajo presión, para darles felicidad. Oigan, hermanos y hermanas, Dios anhela en su santo corazón llevarnos al lugar de las delicias. Quiere llevarnos, oigan, al jardín de la paz, donde nosotros podamos respirar, podemos experimentar el reposo maravilloso. Dios quiere llevar a su pueblo al jardín de la fe para poder experimentar los favores de Dios en la vida y dejar, oiga, la opresión. Porque cuántos creyentes, cuántos matrimonios lloran ante una opresión de pobreza, de deudas, de infelicidad. A ver cuántos creyentes son esclavos de opresión y están lamentando. El matrimonio no es causa de paz, en el matrimonio no hay felicidad, en el matrimonio hay lágrimas, hay desesperación. Cuántas mujeres pensando en abandonar a su marido, pensando de irse al norte. Cuántos creyentes ya no tienen paz en la vida, pero viene Dios y se levanta, porque Dios quiere liberar a un pueblo que está oprimido. Miremos la palabra. Muchas veces nos confundimos. Cuando el Señor se sentó en el lugar de las bienaventuranzas, Él habló de 8 bienaventuranzas ahí en el primer paso de su doctrina, de su enseñanza. Y el primero que dijo fue: bienaventurados los pobres en espíritu, porque para ellos es el reino de los cielos. Oigan, hermanos, es una maravilla pensar los santos designios, los santos pensamientos de Dios. Pero lo que estoy hablando en esta mañana es: oigan, hermanos y hermanas, que Dios en este año 2015 quiere liberarnos de la opresión. Ayer derramaba mis lágrimas mientras el hermano decía: oiga, ¿dónde está el amor? No más que odio, no más que... Pero oigan, hermano, pero oigan esa palabra. Comencé a derramar mis lágrimas y yo dije: qué lamentable, hermano, cuando estamos caídos, cuando somos esclavos del odio, del rencor, del egoísmo cruel, y no nos interesa la vida de nadie. Mientras el hermano hablaba, yo derramaba mis lágrimas diciendo: Señor, ¿cuántos creyentes estamos caídos? Aparentamos en el púlpito, aparentamos por la palabra, porque este santo libro es un mal profundo, hermano. Pero ¿cuántos creyentes somos oprimidos? Estamos caídos bajo esa opresión del odio, del rencor y su teoría que el egoísmo cruel de la ira que hay en el creyente. Pero veamos la palabra, Juan capítulo 8, pero muchas veces estamos equivocados como los fariseos. Capítulo 8, y vamos a leer los versículos 33 en adelante. Oigan pues, hermanos, porque me quiero adelantar para decirle que aquí hay creyentes que son esclavos de tantas situaciones. Quiero adelantarle que aquí hay hermanas que son esclavas de tantas situaciones, que están generando no paz, no alegría, sino infelicidad, desdicha en la vida. Pero Dios quiere ver un pueblo libre, pero libre de verdad. Capítulo 38,
en esta posición? ¿Cuántos creyentes estamos en este estado? ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? Libres de la opresión del pecado, libres de la opresión de la injusticia, libres de la opresión, oiga, de las impurezas, libres de la opresión, oiga, hermanos y hermanas, de la corrupción que hay en el mundo. Corrupción, oiga, la palabra del Señor dice, cuando el Señor les habló y les dijo, si ustedes, dijo el Señor, que han creído en Él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente libres, dijo el Señor a los discípulos, verdaderamente mis discípulos, la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero cuando aquellos oyeron esa palabra, cómo se justificaban limpios, cómo se justificaban perfectos, cómo se justificaban el mejor. Oigan, hermanos, la Biblia dice que ellos respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Es un error grande, es un error garrafal en la vida de nosotros, hermanos y hermanas, oiga, pero eso comienza desde el que está en el púlpito. Oigan, hermanos amados y hermanas, comienza con un rogelio, porque yo debo de ver mi vaso, porque yo quiero ver mi conciencia. La Biblia dice, la palabra del Señor dice, por las noches me enseña mi conciencia, pero cuando la conciencia a causa de la opresión está condensada, el hombre practica, el hombre hace mal y se ríe de la vida. ¿Por qué? Porque su conciencia está condensada, porque como dijo alguien, porque ya no siempre agradece. Pero oigamos la palabra del Señor dice, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, nosotros no hemos estado esclavizados, pero oiga lo que Cristo dijo. Jesús le respondió, de cierto digo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Oigan, hermanos y hermanas, es esclavo del pecado, y el esclavo, oigan, no queda en casa, el hijo es el que queda en casa. Pero la palabra del Señor dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Oigan, hermanos y hermanas, y a ver, quiero preguntarle, hermano, hermana, ¿hasta qué punto reconoce usted un pecado en su vida? A ver, nuestros sabios nos dejaron enseñanzas muy clarísimas. Nosotros podemos pecar delante de Dios hasta por un bocado de pan. Ay, hermano, yo en mi casa y con mi esposa, y en la casita, ahí marcamos un poquito. Digo otro hermano, cuando no sabe mi esposa, mando yo en la casa. Pero oye, si yo estoy desayunando hierbas cuando llega mi hermano, yo invito a comer hierbas a mi hermano. Si Dios me da 2 tortillas, le doy una a mi hermano y una a mí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros podemos ofender a Dios hasta por un pecado, por un bocado de pan. Podemos pecar contra el Señor y nos justificamos perfectos. Puros fariseos. ¿Se da cuenta? Podemos ofender a Dios con nuestros propios ojos. La Biblia dice que cuando veamos con ojos altivos a un hermano, pecamos contra Dios. Y usted dice, pero mis ojos nunca le conocen. Pero mis ojos así son. Pero mis ojos así son y nunca le conocen. Con los ojos puedo llegar a Dios. Y no se digan todas las injusticias que se digan. Y no se digan todas las
injusticias que practicamos en la vida. Ayer hablaba del pobre que por causa de su pobreza, el pobre vende todas sus posesiones, su patrimonio, y se queda sin nada. ¿Y cuántos creyentes, por la opresión de la pobreza espiritual, hemos vendido nuestro patrimonio y nuestro patrimonio cultural en nosotros es la sana doctrina, es la verdad, hermano? ¿Y cuántos creyentes hemos vendido la verdad por un pan? Hemos vendido la verdad. ¿Por qué? Por la injusticia de la vida. ¿Cuántos creyentes hemos sido vendidos al pecado? Pablo lo dijo, Pablo lo enseñó diciendo, la ley, hermano, Pablo, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, soy esclavo del pecado, soy esclavo del pecado. A ver cuántos creyentes son esclavos del pecado. Un hombre escribió un artículo y dijo que las tres, que el peligro para un predicador, para un creyente, son las tres Fs. Son tres, hermano. Son tres. A ver, dígame cuáles son las tres Fs. A ver, dígame cuál. La primera es las fichas, porque ya cuando hay fichas, ya cuando hay dinerito, nos ponemos orgullosos y comenzamos a vivir bajo la opresión, comprando mujeres. Como ya he visto, como antes era pobre, nadie se cuidaba de usted. ¿Se da cuenta? Pero como ahora, hasta el andado ya cambió. El carrón que anda, todos se lo pegan, ¿verdad que sí? No se llama el esposo para llevarse a la hermanita en el carro, o sea, cuidar. Vendidos al pecado y están vendidos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano? Oiga, a ver cuántos esclavos del pecado en esta mañana, a ver cuántos esclavos de corrupción, a ver cuántos esclavos de la injusticia. Me voy a levantar, dijo Dios, y voy a liberar a los oprimidos por el diablo. Me voy a levantar y voy a hacer salvo a los que están viviendo en el pecado. Las fichas, la primera F. Dos, la fama. Créate fama y échate a dormir. ¿Te das cuenta? La fama, créate fama y ahí está, échate a dormir. Tercero, las faldas, las falditas, las faldas, hermano. Un gringo en Los Ángeles, California, dijo una palabra: oh, guatemalteco estar enfermo de aquí, pobre espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Porque no puede ver una muchachita con minifalda, porque así esclavos de concupiscencia, esclavos de pecado, esclavos de maldad. Está perfecto, está perfecto. Purifiquémonos, vayamos al fondo de nuestra alma,
se dice así, óigame, así que si el Hijo os libertare, seré verdaderamente libres. Y quiero decirle a los hermanos y hermanas en esta palabra, que en la libertad Dios deja el libre albedrío al hombre, a la mujer. En el Antiguo Testamento Dios dijo: cuando vas a rescatar un esclavo, a los 7 años, el año de remisión, el año del perdón, remisión quiere decir el año del perdón, vas a ir con el esclavo y le vas a hablar las condiciones. Si el esclavo dijere: yo quiero seguir siendo esclavo, no quiero morir esclavo, llévame al poste, ábreme la oreja y lo van a juramentar esclavo para siempre. Si usted quiere ser esclavo, siga como quiera, ponga la oreja para que Satanás quiera hacer con usted. Pero tenemos la palabra. Capítulo 6 de Romanos, y leamos el versículo 16. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado. Oiga, hermano y hermana, viniste a ser siervos de la justicia. Bendito es el Señor, hermano, porque nos ha liberado, porque nos ha salvado. Apareció el poderoso Salvador. ¡Viva el año! ¡Viva el año del jubileo! ¡Viva el año de la gracia! ¡El año de la bondad, de la voluntad del Señor, para liberar a todos los que quieren ser libres, a todos los que quieren ser felices, a todos los que quieren llegar al jardín de la paz y disfrutar del reposo de Dios en su vida y poder disfrutar de las bendiciones espirituales? ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la felicidad! ¡Viva el año del nombre del Señor! El año del perdón. El año del perdón, hermano. Estamos en el año del perdón. A ver cuántos han estado del pecado. A ver cuántos adúlteros. A ver cuántos fornicarios. A ver, hermano. A ver cuántos fornicarios en esta mañana. Caídos en el pecado. Caídos en la maldad. Estamos en el año agradable del Señor. El año del jubileo. El año del perdón. A ver cuántos hermanos. A ver cuántas hermanas caídos en el pecado. Hay una gran congregación. Oigan, hermano, ya basta con las apariencias. Basta ya con las apariencias. Basta ya con el fanatismo de las asambleas. Basta ya con el fanatismo. Debemos de proceder con la verdad, porque la verdad hace mucho bien. La palabra del Señor dice: y libertados del pecado, ustedes son siervos de la justicia. Son siervos de la justicia. Llama del pecado. Llama del pecado. A ver, hermana, míreme. A ver, hermanas. A ver, mire, hermana. Déjeme de criticar. Mire, examine su conciencia. Vaya al fondo de su alma. A ver cómo está su vida. ¿Está libre? ¿Por qué no tiene paz? ¿Por qué no tiene sueño? ¿Por qué no le agarra el sueño? Toda la noche no te la para otra. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, ¿cuándo nos va a castigar el Señor por mi maldad? Oprimido por el pecado. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cuándo voy a salir de esta felicidad? Está oprimido por el pecado. Ay, hermano. La Biblia dice: y libertado del pecado, ustedes han venido a ser siervos de la justicia, para servir la justicia, para practicar lo bueno. Pero oigan, hermanos, Dios nos hizo libres del pecado. Dios nos hizo libres de la injusticia. Dios nos hizo libres de la maldad, de la corrupción que hay en el mundo. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Gálatas capítulo 5. Miremos esta palabra. Gálatas capítulo 5. Oigan pues, hermanos y hermanas, la palabra del Señor. Porque estamos en el año agradable del Señor. Porque estamos en el año del jubileo. Porque estamos en el año del perdón, hermanos. Estamos en el año del
capítulo 5, versículo 1. Estatuas firmes. Estatuas firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo, a la carga de la opresión. Así está lo que sujetos bajo esclavitud. Eso es bastante delicado. Es que están vendidos al pecado. Es triste. Oigan, hermanos y hermanas, Dios dijo: vamos a hacer el año agradable del Señor, vamos a hacer el año del jubileo, el año del perdón, el año de la buena voluntad de Dios, porque Dios quiere restituir, porque Dios quiere restaurar su dignidad, hermanos. Hermana, Dios quiere restituir su dignidad, porque por el pecado su dignidad está por los suelos, ¿verdad? Ya no tiene mismo amor. Antes le decía a su esposa: mamita, linda, mi amor. Ahora dice: vieja, bonita. Ya perdió su dignidad. ¿Por qué? Por su infidelidad. Antes tenía honor grande, honorable mi esposa. Ahora ya no es honorable, ahora es vil. Vení. Hay hermanos que no dicen el nombre de su esposa. Vení vieja, vení negra, le dicen. Perdió su dignidad, perdió su honor. Ya no hay respeto para usted. ¿Por qué? Usted perdió su dignidad, perdió el respeto y ahora ya no hay respeto. ¿Por qué? Porque está oprimida por el pecado, por el diablo. Dice Dios: le voy a levantar. Dice Dios: le voy a levantar y la voy a hacer libre. Pero si quieres ser libre, levántate a recibir el perdón y la felicidad. Concluimos aquí. El tiempo llegó. Estatuas firmes en la libertad porque Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, otra vez a la opresión, porque Dios quiere que estemos siempre en el jardín de la paz, disfrutando las bendiciones del Señor. Hermanos, somos libres por la bondad y la misericordia de Dios, y los que están caídos en pecado están siendo oprimidos. Levántese, libérese, está el verdadero libertador. Y dice la palabra así: que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias al Señor por sus palabras que nos hace oír.